Domingo 17 durante el año, ciclo A. Los textos de la liturgia de hoy nos hablan de un cambio de valoración de las cosas, de la realidad misma, a partir de un encuentro y un diálogo con Dios. Ya en la primera lectura del libro de los Reyes, Salomón pide sabiduría para poder gobernar a su pueblo, porque se da cuenta de que él es muy joven, es un muchachito, y de repente tiene una gran nación a su cargo. Y bueno, no pide ni riquezas, no pide tampoco que le dé la vida de los enemigos, o sea, decir, que le pueda dar esa seguridad, sino que pide sabiduría, y Dios se la da. Dios valora mucho esta intención de Salomón de querer hacer bien las cosas, ¿no? Y le da esa sabiduría, a tal punto de que van a venir desde otras naciones a consultarlo a Salomón. Gobernantes de otras naciones quieren saber, quieren también tener criterios para saber gobernar a sus pueblos. Y bueno, Salomón logra ver cosas que no todo el mundo ve, gracias a este don de la sabiduría. Y eso también se ve en el Evangelio, reflejado en estas parábolas del reino que Jesús nos deja. El reino de Dios, la nación de Dios, el Estado de Dios, la ciudad de Dios, lo que podríamos decir, todo lo que cae bajo la soberanía de Dios, existe de hecho, se da de hecho. No es que hay que esperar al fin del mundo para que ahí venga el reino de Dios. No es algo así ostensible que va a aparecer en algún momento como continuidad de este mundo material, sino que la soberanía de Dios, como decimos, la realidad y las realidades que tienen que ver con Dios, se dan de hecho, hoy, en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, en el contexto en el que nos toca vivir, se dan de hecho. Lo importante frente a este hecho de la realidad de Dios, su soberanía y sus cosas, lo importante es saber reconocerlo, poder discernirlo y reconocerlo. Y obviamente, si uno lo discierne, lo reconoce, toma decisiones. No se puede tampoco simplemente decir, bueno, está ahí, y bueno, algo hay que hacer. Esta realidad de Dios, esta presencia de Dios a través de muchas cosas de Dios, Dios se hace presente a través de personas y de cosas, no se conquista. Esto es un don de Dios. El reino de Dios, las cosas de Dios son un don. Las personas de Dios, los santos de Dios, son un don, no son una conquista. Acá es muy distinto. Ahí ya cambia la mirada sobre el reino. Un reino, una nación, muchas veces son el fruto de una conquista de liberación o una conquista de ocupación, como ha sucedido en muchas civilizaciones. Han crecido esos reinos ocupando a otros, esclavizando a otros. Y otros reinos, otras naciones han surgido a partir de la liberación, de esos que los oprimían, de esos que los subyugaban. Pero este reino, esta realidad de Dios, no se conquista, sino que Dios la da como don. Por eso el discernimiento y la sabiduría, como decíamos hoy, también es un don.
Para poder ver este don se necesita otro don, que es este discernimiento, esta sabiduría, como la que le pidió Salomón a Dios. Esa sabiduría no se consigue con estudios, con esfuerzo, con tener buenos asesores, sino que se consigue con el diálogo con Dios. Ahí está el asesor, el mejor asesor. Y bueno, este don de discernimiento, de sabiduría, es como la credencial de pertenencia a este reino de Dios, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien forma parte de esta realidad divina en la tierra, sin duda, y a partir de este don, de este discernimiento que tiene? Entonces, los santos, que son los ciudadanos del mundo y también del cielo, tienen esa doble ciudadanía, se han caracterizado no solo por la vida de oración, su diálogo con Dios, sino por saber ver en el tiempo presente lo que Dios pide, lo que Dios genera, enseña, lo que Dios hace. Ese es el discernimiento, poder ver más allá de las cuestiones inmediatas, materiales, de conveniencia. El santo siempre supo ver cómo Dios interviene en la historia de los hombres, gracias a este don. Por eso, también el reino de Dios es sumamente dinámico. El discernimiento tiene que estar siempre, porque si el mundo corpóreo, como decimos, material, es dinámico, mucho más el reino de Dios, porque es el que da vida, es el que genera cosas nuevas. Las novedades no tienen otro origen, sino el de Dios, ¿no? ¿Y quién logra ver esas novedades primero? Bueno, quien tiene este don de discernimiento. Por eso es tan difícil también aferrarse a un concepto de lo que es el reino de Dios. Por eso Jesús utiliza parábolas, porque si él quisiera explicar con conceptos, no es posible por esta dinámica. Y bueno, y quien busque o actúe debe estar continuamente moviéndose. Quien busque el reino y quien actúe en él debe estar continuamente cambiando y cambiando la valoración de las cosas. Y esto se puede ver en estas parábolas de Jesús, ¿no? El que encuentra el tesoro y el que encuentra la perla. Un hombre que está pasando el arado, digamos, en el campo y de repente engancha algo, bueno, y se da cuenta que es algo muy valioso, un tesoro, escondido en el medio del campo. No esperaba encontrarse eso. Y es simplemente un peón de ese campo. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a vender todo lo que tiene para comprar ese campo. Vende su casa, vende a lo mejor sus herramientas, lo que tenga, todo, para comprar ese campo. Porque ahí encontró un gran tesoro. Esa es la dinámica del reino de Dios, ¿no? Cuando uno encuentra algo de sumo valor, valor espiritual, valor humano, tiene que tomar una decisión. Y esta decisión a veces implica estos cambios drásticos en la vida. Grandes cambios, que alguien que lo ve de afuera va a decir, pero ¿y este loco? Mirá, se queda sin nada para ir a vivir abajo un árbol ahí en el medio del campo. Pero bueno, no saben que ese loco ha encontrado algo que le ha cambiado el sentido de su vida, le ha cambiado la valoración de las cosas. Lo mismo el que busca perlas finas, bueno, es alguien que está buscando, es cierto, es alguien que está buscando.
diferencia del anterior, no lo buscaba. Es alguien que está buscando, pero que de repente se sorprende con algo que no esperaba encontrar en ese momento y en ese lugar. Y lo mismo. Esto que encuentra tiene tanto valor, que vende todo. Incluso las perlas que ya venía coleccionando. Él coleccionaba perlas. Bueno, no importa. Vendo todas esas que tenía porque esta, es decir, me cambió el sentido de la vida. Me cambia la valoración de la vida. Por eso el reino de Dios es así de dinámico. No nos deja quietos, no nos tiene que dejar quietos. Y en todo caso siempre hay que preguntarse qué cosas son las que tienen valor en mi vida. Y porque ahí también es donde se juega mi corazón, las cosas que yo valoro. Y no dejar de buscar, de abrir el corazón a otras cosas que quizás no conozco, como el que estaba trabajando en el campo, que quizás no conozco, pero si yo tengo la disponibilidad para ese encuentro, el día que encuentre esto de gran valor, voy a poder también tomar esa decisión. En cambio, quien no tiene esa disponibilidad, y bueno, pierde la oportunidad. O sea, si este hombre se ponía a pensar, bueno, a ver qué hago, cómo hago para conseguir este tesoro, qué sé yo, pero porque quería conservar su casa, su pueblo, sus herramientas, y bueno, evidentemente se le iba a ir el tiempo y alguien iba a encontrar ese tesoro antes que lo compre. Por eso también exige el reino de Dios tomar decisiones cuando uno ve las cosas con claridad, cuando el discernimiento nos hace ver que algo es así, hay que tomar una decisión, porque si no, si nos demoramos, otro puede encontrar ese tesoro, otro puede encontrar esa perla o de hecho comprarla. Por eso pedirle al Señor que nos dé la gracia de el discernimiento para poder descubrir su presencia, la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, y también que nos dé esta prontitud a tomar decisiones, para que podamos también hacer la experiencia del gozo del reino de Dios. Si no, nos quedamos ahí, chatitos. Bueno, vamos a pedirle al Señor esta gracia, que así sea.